En el oficio de contar historias, siempre se habla de que mejor que decir es siempre y en todo lugar mostrar. Con esto nos referimos a que muchas veces, como narradores, nos encontramos subestimando la capacidad de nuestros lectores o espectadores de ver las cosas, de darse cuenta. Y tendemos a sobreexplicar cosas, o en el peor de todos los casos, a mostrar los hilos que hacen a la trama. Somehow Palpatine returned. Children of Men es la peli de Cuarón del 2006 y es una de las mejores pelis de la década de los 2000. Y básicamente trata de un mundo transitando el apocalipsis de la infertilidad en los humanos. Estamos en el año 2027 y desde el 2009 que ninguna mujer queda embarazada. Y nadie sabe por qué. Es entonces que los estados y la civilización entera colapsa ante la inevitable extinción. Ahora, Cuarón también participó del guión y es interesante ver las diferencias entre el texto y después el producto final, la peli. Pero lo que más me gustó ver de esta peli fue cómo resolvieron construir este mundo cínico, nihilista y que a su vez no moleste en la progresión de la trama, que es bastante directa y de alguna forma simple. Spoiler, si no vieron la peli todavía vayan a verla porque voy a recontra reventar la trama. Bueno, la historia es básicamente la de una road movie. Y estamos en Inglaterra, la única nación que logró establecer una dictadura más o menos estable. Y Theo, nuestro protagonista, un alcohólico que no tiene ninguna otra razón para vivir, tiene que ayudar aquí a llegar a una organización secreta, el Proyecto Humano, que según dicen, son los únicos que siguen trabajando en la solución de la infertilidad. Y Key, bueno, ella está embarazada. Y es la primera embarazada en 18 años. Ahora bien, lo interesante es que este mundo post-apocalíptico, ¿sí? Los detalles de este mundo, se construyen en el fondo, en el background de cada escena de la película. Y lo mismo se podría decir sobre el trasfondo de la mayoría de los personajes. Esta decisión narrativa y estética se puede confirmar de la boca del mismo director. There are very limited close-ups. There are not that many close-ups. To give the same weight to the character as to the background. If you go into a close-up, you're giving more predominance to your character from your background. And here I wanted the balance. And in many ways, to get the character just blend into the background. Character is as important as social context. So you don't do close-ups because you don't want to favor character versus context. So you keep kind of a distance so character blends with the environment. Ya con la primera escena lo establece. Un montón de gente reunida en un lugar y nuestro protagonista, Theo, emana de este contexto, sí, del fondo, y recién entonces la cámara elige tomar el punto de vista de él. En esta primera escena también se establece que las pantallas y los carteles que circulan por ahí, que están en algún lado de la imagen, nos van a proveer de muchísima información. La muerte de Baby Diego, por ejemplo, nos enteramos por la televisión, y también nos enteramos que hay un mercado de órganos por el anuncio en el colectivo. Después, en la siguiente secuencia, en las oficinas de Theo nos enseñan de fondo un cartel sobre una crisis sobre desempleo que tiene que ver con los inmigrantes, que se refuerza después nuevamente a través de la televisión en el tren que toma Theo para ir a ver a Jasper, su amigo. En esta misma escena podemos ver a través de la ventanilla el anuncio gubernamental que nos va confirmando que en este mundo distópico existe un autoritarismo visceral del gobierno. Evitar test de fertilidad es un crimen. Es decir, el gobierno obliga a las mujeres a someterse al test. Y podemos inferir qué ocurriría en el caso de que se constate que alguna es fértil, ¿no? Y la decisión de enseñarnos esto, inmediatamente después del anuncio ultranacionalista de la televisión, nos deja establecida la pauta de que el mundo es una distopía militarizada al peor estilo nazi. Y esto, los guionistas lo hacen evidente en la escena inmediata, donde nos enseñan el cartel de la exigencia de tener la identificación a mano, y después el director hace un paneo a una celda al aire libre, donde una refugiada anciana, hablando en alemán, con un vestuario que podría ser tranquilamente de los años 40. Una escena muy parecida se repite más adelante en la película, y parecía salido directamente de la lista de Schindler. Volviendo entonces a la utilización del fondo como narrador. Básicamente, el mundo en el que estamos es una reverenda mierda. Reina la paranoia, la superficialidad, y el suicidio es la puerta de escape para muchísima gente. Uno de los elementos que mejor funciona es el de justamente Quietude, las pastillas para la eutanasia que regala el gobierno. Primera aparición ocurre como un comentario casual en casa de Jasper, y se lo disminuye a través de un chiste, ¿no? Daddy government hands out suicide kits and antidepressants in the rations, but ganja is still illegal. Y desde acá comienza a funcionar lo que sería el mecanismo del arma de Chekhov, la herramienta que juega de principio dramático en toda narración.
Quietus, entonces, inmediatamente en la próxima escena lo volvemos a ver, pero esta vez ya funcionando como elemento de fondo en un anuncio de la televisión, y pocas escenas más tarde lo vemos como banner publicitario en un colectivo, nuevamente como elemento de fondo. Y tiene su remate cuando Theo vuelve a ver a Jasper y cree que por fin se la tomó. Jasper. Oh, fuck you. El background de los personajes de Jasper y Janice, los amigos de Theo, se dan exclusivamente durante un traveling al llegar a la casa de ambos. Aprendemos que tanto Jasper como Janice siempre fueron muy críticos del gobierno. Janice era una fotoperiodista y Jasper caricaturista y escritor. Vemos que participaron de la cobertura de cómo se fue yendo al carajo toda la civilización. Y también nos enteramos de por qué está postrada y catatónica Janice. También vemos el pin de amo a los Fugees, es decir, a los refugiados, a los inmigrantes. Lo que demuestra ya sin dudas la inclinación política de ambos, y por ende también la de Theo. Y se corona esa explosión de información visual con la foto de Theo además de joven, con Julian su mujer y con lo que sería el hijo de ambos, que damos por hecho que murió de alguna manera trágica. En esta misma secuencia también nos introduce la existencia, o posible existencia, del grupo Human Project, pero de una manera muy interesante, a través de un chiste. So, Human Project is having this dinner, and all the wisest men in the world are there. Human Project. Why do people believe this crap? De esta forma, el mecanismo narrativo de introducción de un elemento importantísimo en la trama, es decir, la existencia o no de esta organización salvadora antigubernamental, se da de manera orgánica y sin despertar sospechas en el espectador. Even if they discovered the cure for infertility, it doesn't matter. Too late. I'm still trying to tell a joke, man. Oh, sorry. Y al mismo tiempo nos da más elementos de la actitud de nuestros personajes. En este caso de Theo, su cinismo casi irrecuperable, y de Jasper, tomarse todo con liviandad y alegría. Nuevamente, Cuarón utiliza el fondo para reforzar este nuevo elemento de la trama y tenemos el graffiti del proyecto humano Vive siendo pintado encima por la policía, siendo ocultado, digamos, confirmándonos así de que es algo completamente antigubernamental, algo paralelo al Estado. Siguiendo la película, Theo es secuestrado y llevado a una habitación de interrogatorio completamente empapelada para evitar que las víctimas identifiquen el lugar. Pero Cuarón aprovecha este elemento, ¿sí? Lo que sería el decorado, para contarnos un poco más cómo es este mundo distópico que se fue yendo al carajo. Incluso podemos ver que se tiraron bombas atómicas en África para que nos imaginemos el grado de caos que hubo en el mundo en estos años. En la posterior escena tenemos otro banner publicitario instando al crimen de no someterse a los test de fertilidad, nuevamente, y después una de las mejores utilizaciones del fondo se da cuando Theo entra al palacio de Buckingham, donde se encuentra la realeza británica. Mientras afuera se matan por 2 pesos y hasta venden sus órganos, adentro del palacio tienen tiempo para tener ensayos de orquesta, para que los perros tengan peluquería y también nos ponen justo un sultán paseando su camello, sugiriendo así que en esta isla vive la élite, los políticos y los ricos de todo el mundo, contrastando con el mundo de afuera donde todos los extranjeros son ilegales y donde hay que denunciar a todos los extranjeros, ya sean tu vecino o incluso tu pariente. Uno de los planos icónicos de la película que usa Cuarón para simbolizar este muro que existe entre la gente común y la elite es el siguiente. El hiper reconocible cerdo de la tapa del álbum Animals de Pink Floyd, pecando casi ya de grosero con la simbología de George Orwell y del mismo Roger Waters, anticomunista o antiorden establecido. ¿Y cómo podemos dejar de lado 2 de las escenas con más relevancia en toda la trama? El trasfondo de Theo, su trasfondo como personaje, ¿no? Donde entendemos mejor su motivación. La puesta en escena de Cuarón es realmente magistral para mostrarnos lo que sería el fondo de Theo, ¿no? El trasfondo de él. Con él en un proscenio y con Jasper y los demás contando la historia sentados al fondo. Acá confirmamos definitivamente de dónde viene todo su cinismo, su falta de fe en la humanidad, en todo, y de dónde saca la fuerza después para ayudar aquí. Cuarón decide mantener este estilo de usar el fondo para revelar información cuando Theo se entera de quiénes realmente mataron a Julian y que planean matarlo también. Y acá vamos concluyendo cómo es que Cuarón decide mostrarnos con imágenes y a través del fondo los detalles que construyen el contexto, que construyen este mundo en el que se desarrolla la trama de la película. Si elegimos mirar con más atención, podemos encontrar también cosas interesantes, como por ejemplo, que un miembro de los peces, sí, este grupo que contrata a Theo, Ian,
siguió a Theo durante su primera visita a Jasper, como se lo ve acá en el tren, y que los primos que asesinan a Julian siguieron, por ejemplo, a Theo al bar. Entonces, de Children of Men, podemos observar y aprender que la figura fondo es una herramienta poderosa para construir nuestra diégesis. Muchas veces podemos llegar a no darle el peso que amerita cuando consideramos que si nuestra historia no es una distopía alienígena, con que las cosas se vean normales, por decirlo de una manera, basta y es suficiente. Pero hay miles de detalles que podemos incluir para ir plantando las semillas que después germinarán en el desenlace del filme. Nos vemos en un próximo video.